gente, buenos días, ¿cómo están? Sí, hoy traemos en el blog, traemos lo que es la compra de Mercadona, que nunca lo he hecho aquí por el blog, pero bueno, quiero hacer como algo diferente aquí por el blog. Vamos a ver qué les parece lo que es la compra. Y aquí tengo, todo esto son congelados, chicas, así que voy a estar sacando de aquí lo que son los congelados, se los voy a mostrar, les voy a estar dejando los precios por aquí de cada producto. El mes pasado, las que me siguen por el canal principal vieron que hice la compra por Alcampo. Hice la compra online, pero bueno, más adelante ya les estaré contando porque esta vez no hice la compra en Alcampo. El mes pasado sí que la hice, pero es que esta también igual, chicas. Recién venimos de viaje y no tenía pues aquí las cosas en casa y ponerme bueno, fue un solo lío. Lo hice mejor en Mercadona, que 2 o 3 pasitos y ya estaba lo que es en Mercadona. Así que me cogí, mira esto, tengo que meterlo a la nevera lo más prontito posible. Lomo fino, me cuesta, es un poquito más de medio kilo y me cuesta $3.92. Esto, ya saben ustedes que esto yo lo saco de este envoltorio y lo pongo en bolsa porque así organizo. Me cargaron la puerta. El queso de Burgos, a mí me gusta traer el pack de 6, pero no había. Así que me cogí este de 2 así grande. Así no me gusta. Porque el pequeñito, pues si quieres, te comes uno de los pequeñitos y para siento que va mejor, mientras que así grande. Pero bueno, como al no haber pequeño, pues nada, me traje, para no traer nada, me traje yogures. Siempre me cojo los paquetes así que te vienen de yogur, que incluso te salen como más económicos, porque creo que te vienen 24 el paquete y te viene costando como 2 con algo. Pero nada, me los cogí así, esto que es de Macedonia. No, creo que no trae trocitos de fruta, creo que solo te da el gustito. Este es de limón, que la vez pasada lo compré de limón y me gustó mucho, es como acidito, es bastante bueno. Es la segunda vez que cojo ese sí que no lo había cogido. Me traje también lo que son las longanizas, estas que tanto nosotros las utilizamos a veces como para la comida como para la cena. Cuando no quieres hacer como mucha faena, estas cositas la verdad que vienen súper bien, chicas. Eso, rapidito, una ensaladita o unas papitas fritas y la longaniza, y eso está lo más de rápido. Los pimientos estos pimientos así me gusta también tenerlos pues cuando hago, qué sé yo, una fajita de pollo, le pongo esto. Cuando hago unos taquitos también estilo hondureño, parto en juliana lo que son los pimientos, y la verdad que esto sí que me gusta tenerlo. Tanto el pimiento como el otro, el pimiento verdecito y tal, siempre me gusta tenerlo. Que está por aquí, otro pimiento. Estos pimientos sí que no me deben de faltar. Los Frankfurt de pollo y pavo, a veces me cojo el paquete ese grande, que la verdad que sale bien económico porque te trae 4 paquetitos, pero esta vez me he cogido estos porque tampoco es algo que lo consumamos mucho, la verdad que tampoco, no. La judía plana, la bolsita de judía plana, esto yo lo pongo a cocer, lo parto así a trocitos muy pequeñitos, lo pongo a cocinar y lo revuelvo con huevo y así, y eso queda muy bueno, y también para lo que es la comida. Estos juditas con huevito así revuelto todo, como con huevito picado. Un trocito de aguacate, pongo un poquito de arroz y ya esto es una comida. Aquí nos gusta muchísimo eso, la verdad que sí. El quesito tierno, son 246 kilos por 246 gramos. Dios mío, ya se imaginan kilos. Dios mío, ¿en qué estoy pensando? 2,31 este paquetito, y vienen como entre vienen 10 lonchitas de queso. Así que aquí está. El queso de pasta, siempre que me gusta tener el quesito de pasta, la verdad que va muy bien. El otro paquetito de yogur, de fresa, así que paquetito, estos son bien cremositos, aunque voy a decir que
A mí me gusta el otro yogur que no sé si en Mercadona lo venden. Ayer precisamente, creo, yo lo estuve buscando, no lo encontré. Es el yogur que abajo te trae como lo que es la fruta y encima te trae lo que es el yogur. Ese está muy bueno, pero en Mercadona la verdad que yo no lo había visto, porque es que ese yo generalmente me gusta comprarlo en, ay Dios mío, en este supermercado, en La Guisona, en Bonaria. Ahí lo suelo comprar, ese ahí lo suelo comprar. Pero ayer pelé el ojo para ver si lo miraba por Mercadona, no lo vi, no sé si es que no había o que no lo venden. Ahí me quedó la duda, porque como nunca lo había buscado, porque como siempre que voy a Mercadona suelo comprar lo que es el paquete este que les digo, entonces me quedé con la duda si estaba o no estaba. Y el queso este para fundir, este me traje nada más un paquetito. Los choricitos estos picantitos aperitivos, estos choricitos son muy buenos. Estos también te los encuentras en Lidl, en Alcampo. Estos los encuentro por todos los supermercados y cuesta $2.60. Hay picantes y no picantes. En esta ocasión me los he cogido picantes. Creo que en otras veces los cojo sin picar. La verdad que no estoy muy segura, pero bueno. Y son deliciosos, muy buenos. Me traje por aquí queso, el queso Gouda. Estos son 450 gramos. No tiene el precio por aquí, pero bueno, es igual. Las cosas que no tienen precio yo se las voy a estar dejando por aquí para que ustedes más o menos tengan una idea. Y bueno, la primera bolsa ya para afuera. Vamos a sacar la segunda. Estos son productos frescos y los productos congelados. Luego el resto de la compra está por allá, pero bueno, enseño esto primero. Guardo y después de que guarde esto les enseño el resto de la compra. Me estuve cogiendo lo que son los cojollitos de la lechuga, que ahora la verdad que es muy raro que compren lo que es la cabeza de lechuga, porque no sé, siento que esta es más buena, tiene más sabor. Y voy a decir que la otra lechuga, así la de cabeza, hacíamos ensalada y casi no se consumía o no la comíamos. Y la verdad que esta sí que la estamos consumiendo mucho más. Pimientitos estos para hacerlos así, pues cuando vamos a hacer algún asadito o hacerlos hacia la plancha para acompañar. Por ejemplo, los filetitos estos de lomo se pueden acompañar con esto y quedan muy ricos. Y queda muy bueno este. La zanahoria, la bolsa de zanahoria. Este es 1 kilo de la zanahoria. Así que, y me gusta el tamaño, mira. Es una zanahoria grande que la puedes pelar sin problema. Y esto me gusta de la zanahoria que es grande. Margarina, me he cogido 2 de margarina. Ya saben que las que me siguen desde hace tiempo en el canal principal, por aquí les voy a dejar el canal principal para que las que no me siguen, pues que me sigan por allá. Siempre estoy comprando lo que es la margarina, compro 2 tarros. El jamón en lonchas, de este jamón andaba buscando también el jamón de pierna, que a las niñas les gusta mucho, pero no había. Yo ayer fui a hacer la compra. No sé si ustedes van a ver este video el día jueves o el viernes, pero yo fui a hacer la compra el día martes. Y habían muchas estanterías, y fui temprano por la mañana, pero habían muchas estanterías que estaban, pues que no había producto. No sé si era que estaban reponiendo, me imagino, pero que tampoco fui tan temprano. Y bueno, y buscando el jamón este de pierna, no estaba. El maíz dulce el paquetito, un paquetito, ya con esto de 2 me vale para hacer una sopa. Estos vegetales así, me da 3 vegetales lavados. Yo así nunca había cogido, la verdad. Quien cogió esto fue mi esposo, lo vio y dijo, mira, para hacer ahí algo rapidito, dice que te lo lleva 6 minutos en lo que es el microondas, aunque yo también tengo la vaporera esta que puedes cocer verdura y todo al vapor. Yo la tengo, que esa por cierto la compré en Lidl y me va súper bien. Así que esto, mira, esto igualmente por aquí les estaré dejando el precio porque no lo recuerdo justamente ahora. Lo que es el apio, estoy con así el apio. No me gusta coger el apio con las hojas y todo porque es demasiado, así como demasiado bulto, y solo el apio entonces ya me coge casi toda la nevera. Entonces prefiero comprar igual solo el tallito y así, y tengo como más control, no sé, como que me coge menos espacio que cuando lo compro con todo. No, a ver si me doy a entender.
Remolacha, me traje un paquetito de remolacha. Esta es la remolacha cocida, que también te venden remolacha sin cocer y te la venden cruda. Pero bueno, si ya está así cocida, ¿para qué me voy a...? Pues hay que buscar las cosas como más fáciles, ¿no? Los champiñones laminados, estos sí estaban por 1.95 los champiñones. Eso sí me voy a ver si hoy no creo que los haga, pero mañana sí ya los haré, porque si los dejo más tiempo ya se van poniendo un poco feos y ya no están tan buenos. Yogur griego, generalmente me cojo 2, pero el mes pasado siempre voy comprando 2, pero tengo una del mes pasado que aún no la he utilizado, así que dije, bueno, si tengo una del mes pasado, pues nada, me voy a comprar nada más una para reponer lo de este mes 2. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero aquí a veces me pasa que hay meses como que te gastas más de la cuenta. No es que te gastas más de la cuenta, pero que como que consumes más. Y hay otros meses como que no. Por ejemplo, nosotros el yogur, que ya saben ustedes que yo le pongo sal para hacerlo mantequilla. El mes pasado, es más, hay una está sin empezar y la que está empezada todavía tiene un pelín, pero es igual. Yo traje una para no quedarme, cuando empecemos la otra, no quedarme sin nada, ¿no? La pailita esta de lo que es verdura para hacer sopa, esto me gusta utilizarlo para cuando hago una sopa de albóndigas. Esto es lo que le pongo. Esto te cuesta, es 1 kilo, estos son casi 2 kilos de verdurita, te cuesta 2.31, te trae repollo, te trae zanahoria, te trae apio, te trae nabo, que esto me gusta muchísimo. Y esto aquí blanco, yo digo que esto es como un rábano blanco. No sé realmente cómo se llama esto. Mira, si alguna de ustedes me puede decir cómo se llama esto, pero es muy bueno. Me encanta en la sopa, le da un sabor tan más bueno a la sopa, que la verdad que queda súper riquísimo. Y por aquí otra de lechuguita de esta. Ya saben ustedes que ahorita pues estamos en verano, como que consumimos más ensaladas, más eso, pues esto para una cena y ya está. La otra bolsa aquí ya vacía. Ahora vamos a comenzar con la tercera bolsa. Y por aquí tenemos ya lo que son los productos congelados. Aquí traigo pescados y bueno, ya estarán viendo. Los pimientos los pimientos así ya troceados. Que te viene pimiento rojo y pimiento verde. Este va súper bien. De ese me suelo traer 2 bolsas, pero aún así ya vieron ustedes que aquí les enseñé que siempre traigo lo que es el pimiento natural, ¿no? Aquí yo lo utilizo pues para cuando hago un arroz, cositas así. Voy utilizando aquí el pimiento. La carne de kebab generalmente traigo 2, pero el mes pasado solo gasté una, entonces pues me traigo otra. Así que, y nada más voy complementando lo que a mí me gusta, pues ir teniendo. Aquí está otra de pimiento, me traigo 2 de pimiento. Cebolla troceada también. Acá está. Y la cebollita troceada, mirad esta. Aquí está. De esto igualmente siempre me suelo coger 2. Así que aquí está lo que es la cebollita troceada. La paella esta, mira, esto que es tanto para hacer paella. Yo lo utilizo tanto para hacer paella como para hacer fideuá. Esas fueron, por ejemplo, me voy a salir aquí un poquito del tema. Esas fueron una de las cosas que de la compra de Alcampo no me gustó. Yo cuando hice la compra online pedí una bolsa similar a esta, porque tampoco no sé si era igual, porque al final no me vino, sino que me trajeron de la marca Alcampo una cajita de mariscos, y cuando yo abrí aquella cajita de mariscos nada más eran mejillones, solamente me venían mejillones, no me venía como pues viene esta bolsita que te viene toda surtida, no venía así. Así que esa fue una de las cositas que no me gustaron. Filete de panga, el filete de panga nos gusta muchísimo. Me cogí 2 bolsas. Por ejemplo, en Mercadona te trae 5 piezas. La de que compras en Alcampo te trae nada más 4 piezas. Aquí te trae 5. Son bastante grandes, son 900 gramos. Pero la de Alcampo nada más, por ejemplo, te lo digo aquí porque es que las cositas que me voy acordando, ¿no? Para que más o menos te hagas una idea. Y eso es mi reseña, porque yo ya compré el mes pasado, la compra la hice en Alcampo. Aquella bolsa te trae 4, esa te trae 5. Y de eso igualmente me traje 2 bolsas de lo que es filete. Así que aquí traigo 2 bolsas de filete.
Me traje también los cuartos de pollo. Son 2 kilos de cuarto de pollo congelado. Te vienen como 8 piezas, si no es que más. Creo que te vienen entre 8 y 10 piezas de los cuartos de pollo congelado. Estos no son tan grandes, pero que también los hay grandes. Tú lo puedes coger como a ti te parezca. No había, que por eso sí tengo que regresar a Mercadona. Las pechugas, a mí me gusta comprar las pechugas congeladas. Te vienen 4, pues te pueden traer, hay bolsas de 3, de 4 y de 5 creo. Yo cojo la que trae más y me anda costando alrededor como de 7 euros. Me gusta comprar las pechugas congeladas porque son más grandes. Por ejemplo, yo hago tacos o me gusta hacer un arroz con pollo o bueno, cualquier cosa que voy a hacer. Y con 2 pechugas que yo cocine de estas, la verdad que se me hace un montón. Porque son grandes las pechugas. Te las venden las pechugas fresquitas y tal, sí. Pero la pechuga fresca, cuando tú la cocinas, ya se te hace... Cuando tú la compras es así. Y cuando ya la cocinas, se te hace así. O sea, una nada. Mientras que la congelada es una pasada. Si no has comprado pechugas congeladas en Mercadona, hazlo y ya me comentarás. La verdad que a mí me van súper bien. Siento que rinde más. Yo ya no compro el pollo entero, chicas. Yo el pollo entero es que ya casi no lo compro. Yo me voy comprando así, mira, cuartos de pollo. Me compro las pechugas. Por ejemplo, yo compro el pollo. Las alas no nos gustan. Entonces las alas las tiro. Todo lo que es el casquete del pollo ese que le dicen, aquí no nos gusta. Entonces todo eso lo tiro. Entonces no le veo sentido a comprarme el pollo entero. Si al final, pues no lo voy a botar cierta parte. Entonces compro lo que voy a utilizar. Por ejemplo, en los cuartos de pollo. Si yo hago el pollo frito, entonces sí que no comemos lo que es la pierna del pollo, así, ¿no? Pero, por ejemplo, yo muslitos así de pollo, o sea, solo la piernita del pollo, no la compro. Porque no nos gusta y siento también que como que no tiene mucha carne. Entonces compro así los cuartitos de pollo, los hago de cualquier manera. Pero si compro solo la piernita así, no sé, manía, porque al final si compras el cuarto de pollo te trae la piernita y la comes. Pero si compro solo las piernitas, como que no nos gusta. Entonces yo por eso mejor ya no compro yo lo que es el pollo entero. Yo ya no compro lo que es el pollo entero. Y si a un caso compro el pollo entero, también en Mercadona te venden una bandeja así grande, donde el pollo entero ya te lo venden troceado. Pues para alguna sopa o algo así, pues también lo puedo comprar, ¿no? Pero generalmente yo lo voy comprando así. Y las pechugas congeladas, contarme si ustedes ya las han comprado, contarme por aquí. Y si no, mirad a comprarlas y ya verán que es una pasada. O sea, son más grandes y te rinden más. Nada, voy a guardar esto y luego les muestro el resto de la compra. Bueno, continuamos con la segunda parte de la compra. Y ahora son productos, pues, así embolsaditos. Vamos a ver. Tenía 1000 años de no comprarme el capuchino este de Mercadona. Creo que como un año tenía ya. Y nada, mire este y hay otro que dice que trae miel, creo que es, o algo así. O no me acuerdo qué es lo que trae, pero nada, yo el que ella he cogido en otras ocasiones es este y me gusta muchísimo. Aparte que me gusta porque tampoco tienes que incluirle azúcar. Yo siento que ella trae azúcar esto, así que nada. Pues mira, me cogí lo que es el capuchino este, que por ahí lo vamos a poner. La paella, el caldo de paella, que me pareció, está a 2 euros. No sé si le han bajado de precio o siempre ha estado a 2 euros, pero no sé, me parece a mí que estaba antes como a 2 con algo. Este estaba a 2 euros, así que el caldo de paella, ese también siempre me gusta tenerlo. Porque como siempre traigo lo que es el preparado de paella que les mostré, entonces siempre me gusta tener ya aquí en casa lo que es el caldo. Maíz, harina de maíz para hacer lo que son las tortillas. De este creo que cogí nada más 3 bolsas. Así que por aquí me sale lo que es la otra bolsa, así que esto. Otra cosa también que me estuve trayendo, chicas, que tenía también mucho tiempo de no traerla, es las bolsitas. Se me cae, madre mía. Las bolsitas de té, me traje 2 cajitas. Cada cajita de estas te trae 12 sobrecitos. Es bien práctico porque lo diluyes en agua. Y luego lo metes en la botella o de un solo ya lo diluyes en lo que es en la botella, lo metes a la nevera
Pues mira, este es de melocotón. Creo que en otras ocasiones hay de limón. No estoy segura. Ya también tenía, creo que como 2 años que no compraba esto. No exagero, ¿eh? Ya creo que 2 años que tenía que no lo compraba. Y bueno, digo, lo voy a comprar. La vez pasada lo quise comprar, pero se me escapó. Pero esta vez dije, no se me va a escapar. Así que me traje dos cajitas. Y con 2 sobrecitos, o bueno, también depende de la botella en que tú lo vayas a poner, ¿no? Yo pongo 2 sobrecitos a una botella de como de 1,5 litros. Y ahí está. Así que si me apetece un poquito de té, pues mira, ya tengo aquí lo que es el té este. Tampoco no sé qué tan sano es. Obviamente, miren, yo no me pongo a estar leyendo aquí indicaciones y tal, de que si trae esto, de que no trae esto, porque lo sano es comerte la verdura cruda, por ejemplo. Que hay que cocinar la verdura, sí, pero si te comes una zanahoria cruda trae más vitaminas que a que te la comas cocida. Entonces lo sano es pues comer cosas naturales. Ya este tipo de cosas desde el momento que están envasadas pues ya traen cosas que no son sanas. Así que para qué me voy a estar yo leyendo historias de aquí de que que trae esto, que trae, no, nada de eso, ya saben. Entonces bueno, aquí está esto, y la verdad que viene súper bien ahorita para estas calores que lo más sano, por ejemplo, es tomar agua. Pero bueno, a veces no te apetece agua, sino que te apetece, pues en vez de tomarte una Coca-Cola, por ejemplo, pues entonces yo tengo en la nevera este tecito, tomo mejor tecito de este y no me meto lo que es la Coca-Cola. Que ninguna de las dos cosas son sanas, pero pienso que esto es menos dañino que lo que es la Coca-Cola. Así que por eso les digo, tomate ketchup me traje 2 porque ya tengo una por aquí. El mes pasado, por ejemplo, lo que les digo, compré 2 y tengo 1,5 porque casi no se ha comido de esto. Pero a mí son estas cosas que me gusta tenerlas. No me gusta quedarme sin ellas y luego salir corriendo a comprarlas, no. Así que ya prefiero tenerlas por aquí. Las pajaritas estas para las ensaladas fresquitas, esto que tanto para la cena o como para la comida, una ensalada fresca, ya me dirán ustedes, delicioso plato. Y la verdad que apetece cuando está haciendo en estas calores que aprietan. Así que aquí está. Me traje nada más una bolsita de esto que son 500 gramos de lo que es la pajarita esta para la ensaladita así fresquita. De esta me traje de los filetitos de caballa, que ya saben, las que me siguen por el canal principal, que esto le gusta mucho a mi hija. El mes pasado le compré de Alcampo, que por cierto, mira, todavía que tengo aquí, tengo estas de Alcampo, tengo estas 2. Esta dice que son, aquí son filetes de caballa, esta dice que son picantes. Todavía tengo 3 latitas, aquí hay 2, todavía tengo, pero me traje de esta. Ella dice que al ser picantita, pero dice que es mejor esta. Y así que cuando hago una comida que a ella no le apetece, pues mira, coge una latita de estas y con una ensaladita pues ya come. Esta no le gustó mucho, esta de verdad que yo creo que no le hizo como mucha gracia. Así que bueno, es igual, me traje de estas otras y en cada la cajita de estas te vienen 2, así por lo cual hay 4. En Alcampo te las venden así individuales, mira, te las venden así individuales. Bueno, así que aquí tengo de este mes la compra de esto, que me traje 2 y todavía tengo de la compra del mes pasado, como les digo. Arroz grano largo, de este sí que me traje, creo que me traje 3 bolsas del arroz del grano largo, 3. Ahora les voy a decir que arroz grano largo, dirán ustedes, es lo mismo en todos los sitios y tal, pero a mí el arroz no sé, últimamente como que no me quedaba bien. Y el mes pasado que hice la compra, que me traje el arroz de Alcampo, así de grano largo, que me gusta cómo me queda ese arroz. Me queda un arroz sueltecito. Me gusta, de verdad que sí me gusta, Cuando pase por Alcampo, que voy a ir por Diagonal Mar, voy a ir y me voy a coger solamente arroz, o sea, solamente así la bolsita de arroz. Que por cierto, las que miraron un videito de Alcampo en el canal principal, cuando le hacemos los recorridos de tiendas y de súper y de esto, creo que eran los 5 kilos de arroz
que la verdad que salen también muy bien de precio. Pero claro, 5 kilos ya me dirán. Acá está la otra de maíz que les comentaba. El café es densidad 8. A mí yo prefiero el 6 o el 7. El 8 no me gusta tanto porque es muy fuerte, pero no había. Entonces, para no quedarme sin nada, me traje este. Lo único que hago es ponerle menos cantidad de café al momento que voy a hacer el café, porque densidad 8 ya es fuerte. El del mes pasado, por ejemplo, les voy a mostrar. Todavía tengo aquí mira, este es café molido, que me lo compré en Alcampo. Este de 250 ml, no venden así, por lo menos en la página web no lo miré, que te vendían así un paquete entero. Entonces yo me compré dos de 250 ml y todavía tengo allá café. Mira, tengo aquí donde yo coloco el café, todavía tengo bastante café. Pero es las cosas que les digo, aunque tenga yo las cosas, siempre me gusta comprarlas porque, no sé, siempre me gusta tener, como quien dice por ahí, reserva de las cosas. Siempre me gusta tener reserva, chicas. Así que esto, mira, es del mes pasado. O sea que imagínense, esto con 250 ml. Ha pasado un mes y todavía tengo. También debo de decir que ahora en verano yo no suelo tomar como mucho café. Voy más por la avena. Por ejemplo, en la mañana me hago una de avena molida, me hago un vasito de avena y entonces voy más por avena. Tomo menos café en verano. Y aún así me cogí o sea que imagínense cómo tengo de café. Y aquí quien toma café soy yo. La verdad que soy yo. Por ejemplo, de la Nespresso no tengo café. No sé si esta tarde voy a ir al Corte Inglés a comprar lo que es el café de la Nespresso o iré mañana, que ahí está la parte de la Nespresso, ya saben ustedes, donde puedes comprar el café. Las alubias como han subido ustedes. Antes estaba como por uno con algo la alubia cuando yo la empecé a comprar y ahora cuesta 2.40. A mí me gusta la alubia negra más que la roja. La roja porque no me gusta, por ejemplo, de Mercadona, porque el grano es muy grande. Es demasiado grande el grano y ya cocido se te hace así, que no te miento, que parece una bala de grande. Y aparte, precisamente ayer cociné la última bolsa de frijoles de que compré también, frijoles negros en Alcampo. Son bien duros, son duros y estos de Mercadona, el frijol negro así es bien blandito. Con una media hora este frijol está y que si no te pones pilas se te deshace. Es así de blandito lo que es este frijol. Entonces me cogí 2 kilos. ¿Por qué 2 kilos? Pues porque les digo, hasta ayer cocí 1 kilo y eso ya saben ustedes que yo lo voy envasando en bolsas y lo meto en la nevera. Así que ya 2 kilos más me viene para lo que es mi mes. Los espaguetis, la bolsita de espaguetis también. No me traje más pasta porque ahí tengo pasta. Por ejemplo, tengo... ay, no me acuerdo cómo se llama esta otra pasta que la puedes hacer con carne picada, que tengo mucho tiempo, por ejemplo, de no hacerme ese tipo de pasta con carne picada, que un día de estos me lo voy a hacer. El azúcar moreno en sobrecitos también me gusta tenerlo porque para el café me gusta utilizar más, o cuando voy a endulzar algo, tanto para mí o para mi esposo, me gusta más usar lo que es el azúcar moreno. La nata de cocinar, esta ya se me había escapado como por 2 veces, o sea, se me olvidaba y no la cogía. Así que nada, esta vez me cogí 2 paquetitos. A mí me gusta comprarlo así en tamaño pequeño. Hay más grandes, sí que hay más grandes, pero a mí me gusta así en tamaño pequeño porque si, pues como cálculo mejor no te gasta. Abres la grande y no vas a usar la grande, entonces se guarda en la nevera, sí, pero si no lo usas en un periodo determinado, también se te va a estropear. Entonces yo prefiero así. Si voy a utilizar 2, dependiendo de lo que vaya a hacer, pues mejor gasto 2 a que abrir una grande y luego después que se me quede ahí en la nevera, que no lo voy a utilizar seguido. Vamos, eso. Maíz, latas de maíz, por ejemplo, 2 paquetes. En cada paquetito te vienen 3 latitas, así que aquí tengo 2 paquetitos.
todavía del mes pasado, creo que, mira, tengo 2 latitas, pero como les digo, a mí siempre me gusta tener reservas, siempre, porque es lo que les digo, si hay un mes que gastas más, otros meses que gastas menos, y yo no sé si a ustedes les pasa, dejármelo ahí en comentarios, si les pasa eso, que a mí también me pasa, que hay meses que gastas más de una cosa y otros meses que como que gastas menos. El arroz, otro kilito por aquí de arroz. Arroz, sí, ya saben ustedes que yo gasto bastante arroz. Me traje por ejemplo, tomate frito estilo casero. Yo con esto me traigo uno de tomate frito estilo casero y el otro que me lo traigo que es con cebolla. Me traje una nada más porque cuando estaba cogiendo le voy a mostrar por aquí. Cuando estaba cogiendo creo que me acordé que por aquí tenía el tomate triturado. Miren, tengo 2 de tomate así triturado. Del mes, de lo que les digo, de la compra del mes pasado. Entonces, digo, bueno, ¿para qué me voy a llevar más tomates? Si aparte también me traigo del otro, pues como que no le miraba sentido a cogerme más. Pero eso, chicas, que les voy diciendo, ¿no? El aceite de oro, ¿saben ustedes que este aceite ya no se llama aceite de oliva? Se llama aceite de oro porque cada vez que baja está más caro. 9 euros el litro, 9 euros. La verdad que no me apetecía por gastarme 30 euros en 3 litros de aceite, no. Y ahora que está tan caro, pues la verdad que he aprendido a utilizarlo más, no como antes, que te lo comprabas más barato y como que, vamos, te la lías. Ahora no. Las galletitas te vienen 10 paquetitos y en cada paquetito te vienen 4 galletitas. Estas galletitas, pues, para picar le he traído a la niña eso. Harina de trigo. Esta harina me gusta para hacer lo que son los panqueques. Panqueques o fritas o macheteadas como... Y esto, waffles también. Así que no tenía, me traje este kilo. Ya con este kilo me vale para el mes. Es con ese kilo. Porque tampoco es que haga muy seguido ese tipo de cosas. El azúcar sí que este es 1 kilo de azúcar y me he traído 3 kilos. La verdad que me traje mucho, porque últimamente no estoy gastando tanta azúcar, gracias a Dios. No estoy gastando tanta azúcar como lo hacía antes. Ahora sí que no. Por aquí que vienen. Las palomitas estas de mantequilla. Estas de mantequilla vienen 3 en el paquetito. Y estas, pues mira, para ver una peli o tal. A la niña le gustan, a mi niña pequeña. Así que ahí están lo que son las palomitas. El aceite de girasol. Esto yo siempre lo voy comprando así. Y bueno, este es el de 5 litros. Y creo que está como por 6 con algo o 7 con algo. Creo que más que está como por 6 con algo. Bueno, esta bolsa ya la terminé. Cojo la siguiente bolsa y les muestro qué viene en la siguiente bolsa. La compra este mes, chicas, no es para el mes entero. La verdad que no. Hay cosas que sí, obviamente, pero es una compra como para 15 días o así. Hay cosas que me duran 15 días o quizás menos. Por ejemplo, tomate, chile, cebolla y esas cosas. Pues esas cosas las vas gastando, obviamente, y no te vas a comprar una malla de tomates para un mes, ¿no? Obviamente, esas cosas se van gastando como semanal. Entonces eso, hay cosas que me duran, si el mes, por ejemplo, lo que son arroz, espaguetis, queso, las ketchup y ese tipo de cosas. Hay otras cosas que me durarán 15 días y otras cosas pues así va, dependiendo de lo que voy cocinando y lo que voy gastando o lo que vamos consumiendo aquí en casa. Y bueno, por aquí tenemos ya la otra parte. Por ejemplo, las papas. De papas son 5 kilos de papas. Miren, las papas son grandes. Siempre me gusta revisarlas también que estén sanitas. Y eso, las aceitunas con hueso, a mí me gustan las que vienen con ajo y tal. Pero a mi hija le gustan más así. Y bueno, la verdad que a mí cualquier aceituna me gusta, pero ella las prefiere así. Y como solo las dos comemos olivas, porque a los demás no les gusta aquí en casa, pues entonces así, mirad, este bote es 500 gramos de olivas. Así, estas, las tomatitos cherry, estos dulcitas me gustan más que los otros. Son un pelín más caritos.
estos, pero la verdad que son bastante buenos. Me gustan estos así. Estos me los puedo comer así, o sea, sin ensalada y sin nada. Nada más así el tomatito cherry y es muy bueno ese tomatito cherry. Los ajos, la bolsa de ajos, los morados. Estos son un pelín más baratitos que los otros, creo yo. Estos, ¿cuántos son? Bueno, te vienen 6 ajitos en esto. En esta mallita. Las cebollas igual, 2 kilos de cebollas. De esto me he cogido dos mallas. Esto sí que me dura prácticamente el mes. Ya me quedo sin cebollas casi como al tope de mes, casi como en la última semana. Porque como también traigo lo que son la cebolla troceada, está la congelada. Entonces hay para cosas que utilizo más la otra cebolla. Y la cebolla esta, así que esto, las 2 kilos, con los 4 kilos me duran casi el mes completo. Y por aquí está la latita de atún en aceite de girasol, que te vienen 6 latitas. Esto creo que estaba por 4 con algo así. Igual, por ustedes por aquí están viendo el precio. Tomate frito, de este me traje 2 paquetitos. Todavía tengo ahí un paquetito, pero como les digo ya siempre me gusta tener aquí como que dice la reserva. La mayonesa, 2 botes de mayonesa, creo que todavía tengo uno ahí de la que compré el mes pasado. Así que bueno, aquí está esta mayonesa, que son 2 botecitos de mayonesa. Esto, la otra cajita de té, mirad, que les dije que me había cogido 2. Aquí está, aquí tengo las 2 cajitas de este té, que viene súper bien. Así en vez de tener la Coca-Cola, pues mira. Y súper práctico también de hacer, tampoco necesita azúcar. Es que ya viene ahí con todo. Y la mallita de... ¡Uy! Viene abierta la malla de tomates. Se me han caído. Madre mía. Vale más que vienen verdes, si no, ya me dirán ustedes. Así que la mallita de tomates. Solo me traje una malla de tomates porque ahí tengo tomates que compré. Creo que no sé si fue el lunes o así que compré tomates. Entonces ahí tengo una malla. Entonces esto, la otra malla. Y los otros 2 kilos de que son de cebolla. Más el cereal. Este cereal. El que es esto que me dura. Los 2 paquetes de leche semidesnatada, que ya les haré una fotito por aquí porque ya la tengo puesta ya lo que es en el patio. Mi esposo me la puso por allá. Lo que este mes sí que no me traje y me lo voy a ir a comprar aquí al supermercado, que me lo hubiera traído ya de un solo, es el agua, las garrafas de agua. Pero bueno, voy aquí al supermercado y he visto aquí en el super de la par que te prestan el carrito, como estamos aquí cerquita y ya uno lo conocen y tal, o te lo vienen a dejar ellos también, lo que son el agua. Así que me tengo que ir a comprar. Yo me compro 14 garrafas. Bueno, 14 garrafas en invierno, no sé ahorita, ya en el veranito. Obviamente que creo que gastamos más agua, pues por esto, porque tomas más agua, ¿no? Por el clima y tal. Así que estos son los productos de lo que son alimentos. De un solo aquí les voy a mostrar lo que son las cosas de limpieza, porque cosas de limpieza me traje muy poquito porque tengo bastante cosas de limpieza por ahí rezagadas. Entonces nada, solo quise como reponer y tal, una que otra cosita. Así que les hago espacio por aquí y les muestro las 4 cositas de limpieza que me he cogido. Continuamos con las cosas de limpieza, chicas. No hice mucho espacio por aquí, pero bueno, igual se los muestro yo. El fregazuelas, miren, de este no me tenía que haber traído porque tengo 3 botes de fregazuelos. Y justamente también tengo uno sin empezar de lo que es lavanda. Así que esto no me lo tuve que haber traído, pero bueno, tampoco. Lo que abunda no daña, dicen por ahí, ¿no? Así que ya lo tengo por aquí. Solo me traje uno. Creo que solo traje uno nada más. Las bolsas de basura, que estas tienen un leve aroma. No tienen mucho aroma, pero sí que tienen un leve aroma. Y estas son 40 unidades de 30 litros. Las bolsitas estas. ¿Qué cosa? El detergente, el gel para lo que es el baño.
solo me traje uno, pues no sé si me traje dos de este. El gel este de baño me gusta muchísimo. Es como un olor a lavanda, siento yo, quizás no a lavanda, pero me gusta mucho. Y la verdad que es muy bueno. Yo lo que suelo hacer es que lo aplico, lo dejo por ahí un ratito y luego al resto del baño. Y por último hago lo que es el váter. Y me encanta el aroma que tiene, huele delicioso este gel. Para lavar trastos, este concentrado es muy bueno, mira, es bastante bueno. A mí me gusta, por ejemplo, uno del Consum que es de limón, ese también es bueno y es bastante espeso. Y de este sí que me he cogido 2 botes, yo con 2 botes de esto hago el mes entero. No tengo problema con esto, así que me he cogido 2. Mira, me he cogido los 2 botes de lo que es el lavavajilla. Y con esto la verdad que me apaña súper bien. De estas chicas me cogí estos. Yo les voy a decir que los que estuve cogiendo de Alcampo es una pena. Es que esos no me duran ni una semana. Ni una semana, se ponen todo feos. Es que te da como hasta como asquillo, ¿sabes? Y esto que yo los lavo, yo pongo en el hervidor a calentar agua y luego les pongo, después de lavar trastecitos así, como siempre le pongo agua caliente a lo que son el desagüe de aquí, de lo que son el fregadero y a esto, pero es horrible, no me gustó. Me gustan más estos los compro también, los de Vileda creo que se llama, pero eso los compro en Primaprint y no he ido a Primaprint, tengo que ir a Primaprint porque también me quiero coger lo que es la Scrub Daddy, que ahí está a buen precio, creo que en Normal está como a $3.50, también tengo que ir a Normal, pero bueno, ahí me quiero coger porque ya les digo, los estropajos estos de Alcampo, la verdad que dan vergüenza ajena, es que no te duran. Vamos, o sea, tendrías que comprar 30 para estarlo. Es que no exagero, no me gusta. Tampoco que te dure el mes ni el año entero. Pero por lo menos más de una semanita te aguanta. Te aguanta. Así que esto. Los estropajitos esos. Las galletitas estas. Antes yo me compraba 2 paquetitos. Ahora no. Ahora he aprendido a lavarlas. Quedan súper bien. Lavándolas porque antes yo las tiraba, soy honesta y les digo, antes las tiraba, ahora no, chica, ahora las lavo y la verdad que de maravilla. Las Venus estas, las depiladoras estas Venus me gustan mucho, te vienen 4, así que tienes, mira, perfecto, aquí una para cada uno de nosotros y todavía ahí tengo un paquetito ya, y estas van súper bien, estas Venus, me gusta mucho. Te la pasas y no es aquella cosa que hay rasuradoras que te las pasas o rastrillos, como le dicen aquí, que te lo pasas y luego sientes que te pica, que te arde, aquella cosa un poco rara, ¿no? Con esto no. Las nanas estas no me deben de faltar, me gusta mucho tenerlas para lavar los culos de las ollas. Y bueno, estas sí, estas 3 paquetitos, 3 vienen y la verdad que están súper bien. Y la de en medio viene así envueltita, me imagino que es para que no se enreden entre ellas mismas. El refil miren, a mí no me gusta, pero a mi esposo le gusta. Este es de algodón, de Deli Plus, el refil para el jabón de mano. La verdad que yo no sé ni por qué traigo, porque he rellenado yo unas cosas de estas que te llegan por correo de la tienda de Normal, donde te dan como regalíos. Y lo que te dan, bueno, a mí en particular, lo que me han tocado son puros jabones de mano. Y ya tengo 5 botes de jabones de mano de esos, Y tengo, no entiendo, no debería de traer esto. La verdad que no lo debería de traer porque ahí tengo jabón de mano. Pero bueno, para gustos colores, como digo yo, para gustos colores. El de quitagrasas de Marsella, que en el videito de productitos terminados les dije que se estaba volviendo uno de mis favoritos por ese olorcito a Marsella que te deja, que huele delicioso. Así que aquí está el quitagrasas por aquí le vamos a hacer espacio. El papel húmedo, el papel húmedo me gusta más el de Mercadona, porque aparte es más pequeñito, yo siento que es mejor, te trae 100 unidades y está como, no sé si por unos 50, es igual, por ustedes por aquí están viendo el precio, que no me voy a enrollar yo tanto con lo del precio porque ustedes lo están viendo. Y las bolsas estas
los sacos para congelar. Estos la verdad que me hacen falta. De hecho, las pechuguitas estas de pollo que les mencioné al principio, los cuartos de pollo, porque pechugas no habían. Estaba esperando sacar las bolsas para guardarlo ya en lo que es en la nevera, pues ya 4 y 4, ¿no? Y eso, el papel toalla. Este papel toalla, chicas. Ahí está y hay un lila. La verdad que no me he puesto a ver cuál es la diferencia entre el lila y este. Pero yo siempre he jalado y me gusta este. Así que ya tengo por aquí, chicas, lo que es la compra. Ya les digo, hay cosas que duran el mes, cosas que te duran 15 días, como hay cosas que te duran nada más una semana. Esto va dependiendo de tanto y tanto. Ahora, lo más importante, ¿cuánto he gastado yo en todo esto que les he mostrado por aquí? En toda esta lista de la compra. Mirad qué pedazo de lista de compra. Es increíble la lista de compra. Y he gastado 217 euros. Mirad, por ahí se los estoy dejando, 217 euros. ¿Qué más barato? ¿Qué más caro? Pues va dependiendo, chicas. Ya les digo, yo el mes pasado sí que gasté, creo que esta misma cantidad, o sí, esta misma cantidad con cosas en Alcampo. Pero bueno, al final, mira, ¿qué te digo? Mercadona. Si quieres ver de la compra al campo, pues mira, te la dejaré en la cajita de descripción con el enlace del canal principal, porque hoy esta compra la estoy subiendo aquí al canal de vlogs. Generalmente la subo al canal principal, pero hoy no, hoy lo vamos a hacer por aquí por el canal de vlogs. Así que nada, chicas, espero que este videito les haya gustado. Y si esta es la primera vez que estás por aquí y has llegado hasta aquí, es porque este tipo de contenido te gusta. Así que mira, comparte, quédate, suscríbete y ya sabes, déjame tu comentario, tu like o ese corazoncito. Gracias por dejarme entrar a tu casita y si Dios lo permite, nos vemos en un siguiente vlog. Hasta pronto.